Este año es un año trascendental para la historia de Venezuela, es un año electoral y como todo año que se define por la población venezolana cuál es la línea de futuro del país, nosotros no queremos pasar de la crítica, de las observaciones que regularmente hacemos sobre la situación económica a posiciones más propositivas. Para eso, en base al plan estratégico que Venezuela, que con industria ha venido planteando y ha venido elaborando desde hace unos años atrás, vamos a plantear lo que es la visión industrial 2025. ¿Cuál es la Venezuela? ¿Cuál es el sector industrial que queremos tener en el año 2025 para que no tengamos una dependencia del sector petrolero como la tenemos en la actualidad, para que tengamos un sector industrial diversificado, ampliado, generador de empleos dignos y bien remunerados? ¿Cuáles las instituciones que tenemos que tener para eso? Todos esos temas de importancia fundamental para el futuro del país los vamos a estar enfocando mañana en 3 bloques importantes. El primero va a ser llevado por la doctora Carlota Pérez, ella es una venezolana que vive en Inglaterra, profesora universitaria de reconocidas universidades en Inglaterra y que es asesora de diferentes países del mundo en temas de desarrollo, en temas de innovación, en temas de cómo salir de la pobreza. Y ella nos va a indicar y nos va a hablar sobre cuáles son las tendencias globales y sobre todo en Latinoamérica para progresar, para crecer. Después tendremos un segundo panel que lo va a manejar Ítalo Pisolante, donde vamos a ver cuál es la Venezuela que queremos, cuál es la Venezuela que quiere, con trabajadores invitados, con gente de las comunidades, con emprendedores, con empresarios, dibujando esa Venezuela que nosotros aspiramos y tenemos el derecho a tener. Y posteriormente en la clausura me tocará presentar lo que es la visión industrial del 2025, qué se requiere para llegar a un país industrializado, un país que exporte, un país que no dependa de los vaivenes del sector petrolero, que como estamos ahorita, el precio del petróleo empieza a bajar y entonces el gobierno empieza a ponerse nervioso, las divisas empiezan a faltar, eso no debería ser, deberíamos tener un país diversificado donde tengamos un sector privado fuerte, sólido, creador de empleo y no estar dependiendo de lo que pasa en Grecia o en otras partes del mundo para tener más o menos ingresos. Usted habla de la visión de los industriales de aquí al 2025. ¿Cómo conciliar esa visión de ustedes con la visión socialista del gobierno? Porque evidentemente ustedes llevan un proyecto de índole capitalista, ¿no? Sí, efectivamente, lo primero que la visión que estamos planteando es una visión desarrollada en lo que llamamos el nosotros, que tenemos que tomar en consideración la posición nuestra, pero también tenemos que tomar en consideración la posición de la sociedad. Es una posición que buscamos consensuar con todos estos factores de la sociedad que estamos hablando en la actualidad. Y es la propuesta que estamos planteando. Obviamente esa propuesta no comulga con lo que plantea el Gobierno Nacional en su plan socialista 2007-2013 y ahora en el nuevo plan que se está asomando, donde la posición de la empresa privada prácticamente tiende a eliminarse. En estos últimos 13 años en Venezuela tenemos más de 5.000 empresas que han desaparecido únicamente en el sector manufacturero. Teníamos antes más de 11.000 empresas y ahorita no llegamos a 7.000. Se han perdido más del 30% del empleo manufacturero. O sea, no pensamos que esa es la vía. Nosotros pensamos que debe haber un sector manufacturero fuerte, diversificado, que ofrezca trabajos dignos, que le ofrezca al consumidor productos y que el empleo se cree en Venezuela. ¿Qué es lo que está sucediendo en la actualidad? Tenemos los precios de petróleo sumamente altos, pero esas divisas que estaban sumamente altos, ahorita están bajando de una forma dramática, que es preocupante, pero todo el gasto público que está inyectando el gobierno nacional en la actualidad se va para presiones de importaciones. Los puertos están colapsados porque ya no hay cómo importar más y la producción nacional cada vez menor. Entonces, eso es lo que hay que cambiar. Cómo aumentar la producción en Venezuela, cómo producir más empleos dignos en Venezuela, cómo hacer para que ese 50 y tantos % de la población que está en la informalidad tenga un empleo estable, bien remunerado, con seguridad social, y el sector privado y particularmente el sector manufacturero puede ser una palanca fundamental para lograr eso. ¿Cómo ha afectado a los miembros de Conindustria el aumento en los timbres fiscales en las industrias del estado de Aragua? Fíjate, es un problema que hicimos una rueda de prensa la semana pasada sumamente grave. La gobernación del estado de Aragua aprobó en noviembre del año pasado una ley de timbres fiscales que pecha de una forma exorbitante las actividades económicas de todo tipo, tanto las personas naturales como las personas jurídicas.
el incremento de por lo menos obtener un permiso para bomberos, el timbre fiscal, ni siquiera el permiso, que es lo que le llega al departamento de bomberos, subió más de 300.000%. ¿Cuánto? 300.000%. ¿Cuánto pagaban antes y cuánto pagan ahora? Anteriormente pagaban 45 bolívares por el timbre fiscal y ahorita es por metro cuadrado de instalación, y una empresa pequeña puede estar pagando, como sucedió en Aragua, en La Victoria, el jueves de la semana pasada, que la fueron a cerrar porque no podía pagar 600.000 bolívares fuertes, y el SATAR, que es el organismo fiscal del Estado de Aragua, la cerró con candado por fuera, dejando a los trabajadores y a las plantas operando adentro. Cosa de hasta un altísimo riesgo de seguridad industrial, porque si había cualquier problema dentro de la empresa, los trabajadores no podían salir. Y hay empresas que han pagado en Cagua, hay otras empresas que tienen mayores extensiones de terreno por la realidad que ellos requieren, que han pagado hasta 5 millones de bolívares fuertes, y otras que han pagado hasta más. O sea, es una cosa exorbitante, totalmente confiscatoria. Hemos alertado que esto va totalmente en contra de la creación de empleo, en contra de la producción de bienes en el Estado de Aragua. Las empresas tendrán que, allá está, algunas los han empezado a evaluar, mudarse a otros estados, porque ¿cómo puedes tú pagar empresas que están pagando $1 millón por un permiso de bombero, y que si te falta algo te lo dan por 6 meses y tienes que pagarlos 2 veces en el año? O sea, algo totalmente exorbitante. Y esto va en contra de lo que el mismo gobierno nacional anunció cuando mostraba las cifras del Producto Interno Bruto a principios de este mes, donde decían que les preocupaba que el sector manufacturero era el que menos crecía, apenas creció el 0.7% en el trimestre. Bueno, en Aragua eso se va a ver mucho más afectado, y también este impuesto de timbre fiscal va a afectar de manera importante la recaudación del CENIAT, como también va a afectar de manera importante la recaudación de las alcaldías, porque todo se lo aspira a llevar la gobernación. Nosotros hemos llamado a retomar las mesas de diálogo. Supuestamente esta semana se retoman las mesas de diálogo, esperemos que sea así. Ya se nos acabó el tiempo, sin embargo nos gustaría que invitara de nuevo a este Congreso Anual de Conindustria. Bueno, las personas que están interesadas, en la página web de Conindustria, www.conindustria.org, está toda la información. Es un congreso que está dirigido para toda la población, no solamente para el sector industrial, ya que se van a presentar propuestas de importancia trascendental para el futuro de todos los venezolanos. Muchísimas gracias a Carlos Larrazábal, presidente de Conindustria, la Confederación Venezolana de Industriales, conversando con nosotros, amigos, en Entrevista Venevisión. Nos despedimos con Wales Camansi. Así es, Manuel, llegamos al final del Noticiero Venevisión. Gracias como siempre por acompañarnos. Noticiero Venevisión Reporte, ustedes deciden. Feliz inicio de semana.